Sean todos bienvenidos a nuestras sesiones del Diplomado de Metodología de la Investigación, de la idea a la publicación científica. Les damos la más cordial bienvenida. Para dar inicio a la sesión tenemos el honor y sobre todo el placer de contar con la presencia del doctor Juan Delumbre Terrero. Doctor, muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muy buenas tardes. Aquí estamos ya listos para poder platicar, de poder trabajar esta tarde con ustedes. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Tenemos una pequeña lectura de su semblanza académica. Eres licenciado en Enfermería por parte de la Universidad Autónoma de Guerrero, maestro en Ciencias de Enfermería por la Universidad Autónoma de Nuevo León y cuenta con el doctorado en Salud Mental por el Instituto Superior de Estudios de Occidente. Es autor y coautor de diversos artículos científicos en revistas arbitradas e indexadas a nivel estatal, nacional e internacional, así como coautor de varios capítulos del libro y libros por editores. Y es integrante del grupo de capacitador docente de la Dirección General de Docencia de la Universidad Autónoma de Carmen desde el 2016 hasta la fecha. Cuenta con la certificación de enfermero docente por CONCE, cuenta con el perfil PRODE desde el 2016, es miembro del Sistema Nacional de Investigación Nivel 1 e integra el grupo académico consolidado Enfermería, Salud y Educación. Ha recibido diversos premios, entre los cuales el Premio Estatal de la Juventud Campeche 2018, categoría Logros Académicos y Mérito en Enfermería Campechana 2019, categoría Docente e Investigador. Bueno, doctor, le cedo la palabra y le doy inicio a la ponencia que nos regalará el día de hoy, que lleva la parte de elaboración de un objetivo general e hipótesis de investigación. Muchas gracias, licenciado. Me da mucho gusto poder trabajar y de poder compartir esta tarde con ustedes esta información relacionada con la parte de los proyectos de investigación. Me voy a permitir, de alguna manera, primeramente, pues agradecer la consideración de poder compartir esta tarde con ustedes esta información relativa a la elaboración de los objetivos. Vamos a ver una clasificación, así también de las hipótesis de los proyectos de investigación. Antes de iniciar, me gustaría señalar de alguna manera que cuando hacemos investigación, nuestro fin último tiene que ser la publicación. Porque cuando realizamos investigación y esta no se publica, pareciera que no se está haciendo nada. Y cuando podemos nosotros de alguna manera generar nuevo conocimiento o comprobar un conocimiento ya existente, pues resulta interesante que podamos tener claridad sobre estos elementos. Y entonces, teniendo en consideración esas propias características, debemos nosotros, ya con las sesiones previas que ustedes han tenido, visualizar nuestro fenómeno de estudio, nuestra área de interés, la propia expertise que podamos tener todos y cada uno de nosotros en función del enfoque cuantitativo, del enfoque cualitativo, de las propias metodologías que existen y del propio proceso investigativo. Debemos de partir también que en muchas ocasiones, cuando somos estudiantes, el tema de investigación, el área de interés es afinidad más del propio investigador y no necesariamente por aspectos relacionados a nuestro propio interés. Cuando ya somos investigadores independientes, algo que se nos solicita es consolidar una línea de investigación. Una línea de investigación, hacer una propia línea de generación y aplicación del conocimiento que nos permite a nosotros generar, producir investigación en función de una temática que permita su comprensión en esa parte. Debemos tener también claridad al momento de hacer investigación, qué es lo que pretendemos hacer. Y para eso me permito iniciar esta sesión, pues con la propia concepción de lo que es el origen de la investigación. Hablo de la investigación científica, de la investigación general, porque el método es el mismo, partimos de un método. Y entonces podemos nosotros retomar estas propias características que el hombre, desde que aparece propiamente en la Tierra, analiza su entorno, se cuestiona, se pregunta por qué está pasando esto. Y podemos tener ejemplos muy claros. En uno de ellos es que aprendió a cazar.
aprendió a generar su propia vestimenta, aprendió de alguna manera también a elaborar sus propias condiciones de vida, de poder obtener sus alimentos. Y entonces se colocaba a las orillas de los ríos, en aquellas áreas que pudieran dar los nutrientes o los elementos, los alimentos necesarios para su subsistencia, para poder satisfacer esas propias necesidades. Y entonces, tal vez de una manera no clara, de una manera no precisa en ese momento, hablamos entonces que podemos condicionar el propio método científico, partía de la observación, partía de lo que existía a su alrededor y que además le permitía comprender y atender su propio interés. Pero lo más importante, que le permitía satisfacer sus propias necesidades. Esto conllevó al ser humano a poder tener sus propias formas de organización. Se hacía una división de trabajo, se organizaba en pequeños grupos distribuidos a lo largo del día para poder realizar diversas funciones que le permitieran de alguna manera obtener los alimentos, esas cuestiones de protección, y que de alguna manera también pues esto permitiera subsistir, no solamente para él, sino también para las personas que integraban su grupo. Y entonces podemos partir de esta premisa, desde que el hombre aparece directamente, pues tenemos nosotros en consideración estos elementos que nos permitan también tener las propias características y que además permitan al ser humano tener y adoptar y responder ante una necesidad. Teniendo en claro estos elementos, pues debemos de considerar que es aplicable el método científico y entonces resulta interesante nosotros en este momento qué características debemos de abordar, qué elementos debemos de considerar. Y me gusta iniciar siempre que hablo de investigación con esta imagen que hace alusión al mito de la caverna, de Platón específicamente, que tal vez yo lo ejemplifico con la cuestión de investigación, donde me permito señalar 4 momentos importantes o 4 circunstancias. Primero, si ustedes logran visualizar, en la parte inferior, en la parte interna de la caverna, logramos visualizar a un determinado grupo de personas y además las sombras que ellos solo logran visualizar en ese momento. Entonces, ese es el primer acercamiento que tenemos con la investigación. Es lo que nosotros, ese primer momento que tenemos, nos quedamos con esa primera impresión del mundo, de lo que está pasando, de lo que está aconteciendo a nuestro alrededor. Si nosotros lo vemos de una manera simple, podemos identificar que es un árbol, una ave y tal vez una persona, pero que están enormes, son personas o figuras muy grandes. Ahora bien, si lo trasladamos a la segunda parte, aquí podemos observar de alguna manera que es el fuego y tenemos los objetos con los cuales se producen directamente las sombras. Y entonces aquí ya existe un avance más en el propio método científico, un avance más en cuestión de la propia explicación o de la propia comprensión del mundo. Y entonces debemos de considerar estas propias características, estos propios elementos que permitan a las personas satisfacer sus propias necesidades. Teniendo en cuenta estos elementos, pasaríamos a un tercer escenario, donde ya las personas que están aquí, pues tienen una concepción de lo que está de manera interna, pero también de lo que está pasando de manera externa. Y entonces hay un choque entre lo que conoce de manera interna en esa parte subjetiva y lo que está de manera externa, esa parte objetiva que puede observar, que puede medir. Y entonces llegamos al último momento donde pues ya tiene una visión completa del mundo, las circunstancias, las características, los elementos en ese momento son totalmente diferentes. Si bien dentro de la caverna
se limitaban específicamente a una parte del ser, a una parte del fenómeno, a una parte del tema que se está investigando. Si lo vemos en la parte externa, en la parte superior, podemos visualizar de alguna manera que la visión es mucho más amplia y una concepción mucho más general del mundo, del entorno, de lo que le está aconteciendo en ese momento. Entonces, por eso me gusta iniciar o hablar o aterrizar esta cuestión de la investigación con esta imagen, porque creo que a estas alturas es momento de que nos preguntemos en dónde queremos estar, en qué momento. Y entonces esto nos va a hablar también de la propia complejidad que existe en las metodologías de la investigación. Algo que tenemos que tener en claro es que el método no cambia, las propias características son iguales en todos los son iguales, lo que cambia es el abordaje del propio periodo. Y entonces es momento, a estas alturas, de que puedan reflexionar ustedes, de saber específicamente qué nivel o qué alcance de investigación quieren tener y hacia dónde la quieren direccionar, qué es lo que pretenden. Debemos de partir también, y tenemos que tener claridad, que podemos identificar temas que han sido muy estudiados. Y entonces surge aquí la cuestión, ¿cuál va a ser lo nuevo? ¿Cuál es ese plus que le estoy dando a ese tema? Pueden ser temas que han sido más o menos abordados, o pueden ser temas que no han sido abordados. Entonces, teniendo en claridad esos elementos, ustedes tienen que partir de esas propias condiciones o hacerse sus cuestionamientos que les permitan visualizar, que les permitan ver más allá, que les permitan tener claridad hacia dónde quieren llegar con la investigación. Ojo, también aquí sería muy importante qué es lo que pretenden hacer con su propia investigación. Generar nueva teoría, generar nuevo conocimiento o comprobar un conocimiento ya existente. Entonces también tenemos que analizar el propio alcance de la investigación. Y entonces, esto nos lleva a poder comprender específicamente lo que es el método científico, las propias características, los propios elementos. Y debemos de considerar que el primer elemento, la primera etapa, es la observación. Y entonces tenemos que visualizar qué es lo que está pasando a nuestro alrededor, las condiciones de vida, el estilo de vida, las propias características que están teniendo nuestra sociedad, la transición epidemiológica, la transición demográfica, el cambio climático, porque unos se enferman de esto y mueren de esto, porque las personas tienen estas condiciones y estas no, o porque una persona se comporta de una manera y esta no. Y entonces, a nuestro alrededor podemos visualizar diversos aspectos, diversas características que hacen alusión a este elemento. Esto, una vez que nosotros tenemos identificado qué es lo que está pasando a nuestro alrededor, pues tenemos también en consideración elementos que están ligados a la propia pregunta. Nos cuestionamos, ya vimos, ya pudimos observar de alguna manera qué es lo que está pasando, y ahora sería muy importante preguntarnos, ¿qué está pasando? ¿Y por qué esta persona enferma, bajo las mismas condiciones, esta persona tiene mayores probabilidades de enfermarse y esta no? ¿O por qué esta muere y esta no? Entonces es momento de preguntarnos. Y nos lleva entonces a otro elemento importante que tiene que ver con la generación de la hipótesis, que es esa suposición que vamos a hacer en función del estado del arte, en función de lo que conocemos en ese momento. Y posteriormente, en la medida de lo posible, cuando se pueda realizar, vamos a realizar la experimentación, vamos a establecer un análisis y por lo tanto, esto nos va a conllevar a generar un nuevo conocimiento o comprobar el conocimiento ya existente. Y es aquí donde podemos decir, establecer si la hipótesis se acepta o se rechaza, porque entonces, en este momento aquí, surge esa posible explicación de ese fenómeno que yo pude observar al inicio del método científico. Y entonces, bajo esta lógica del método científico, bajo estas propias características que tiene el método, surgen estas nuevas ideas, esos nuevos cuestionamientos
esas nuevas características de la población y por lo tanto representan un punto de interés para los propios elementos o el propio grupo de investigación que estamos trabajando. Y entonces, para poder ir entrando directamente en materia, surge esta pregunta: ¿por qué investigar? ¿Por qué tenemos que hacer investigación? Siempre se nos cuestiona que uno de nuestros grandes compromisos como profesionales, independientemente del área, es la investigación. Y entonces surge esta pregunta: ¿por qué investigar? ¿Por qué a mí me sirve investigar? ¿Por qué a un ingeniero? ¿Por qué a cualquier profesional de la salud? ¿A alguien que se dedique a la parte educativa? ¿Por qué tiene que investigar? Primero, bueno, existen diversos elementos. Uno de ellos, y que considero que es uno de los más importantes, es que estamos identificando una problemática y tenemos que satisfacer una propia necesidad, algo que está pasando directamente en la población, y entonces tenemos que considerar nosotros estos propios elementos. Segundo, para poder ir fortaleciendo nuestra área de expertise, nuestra área disciplinar, para ir fortaleciendo directamente a la ciencia. Y esto se relaciona con lo que yo les mencionaba hace un momento. Si es lo que queremos es generar nuevo conocimiento, comprobar un conocimiento nuevo, o generar un conocimiento nuevo, o un conocimiento que ya está existente. Y el tercero, que también esto nos puede llevar a tener un mayor reconocimiento, un mayor prestigio, un mayor estatus, y que también debemos de considerarlo desde esa perspectiva, desde esa lógica que podemos nosotros al momento de realizar investigación. Y entonces, también, como yo se los comentaba al inicio de la presentación, es momento de que analicemos o de que nos preguntemos por qué tenemos que investigar. ¿Cuál es la finalidad? Ahora, otro de los elementos que también resulta interesante es que puede ser como un requisito académico. O sea, no me queda otra más que hacer una investigación. Y a veces la investigación la vemos como una obligación, más no una necesidad de poder satisfacer un vacío de conocimiento, un área de oportunidad, de poder dar o poder mejorar las condiciones de vida, de poder responder ante las problemáticas que se pudieran presentar en este día a día. Y entonces, ya para ir aterrizando directamente con el tema que nos compete, vamos a tener este primer acercamiento que tiene que ver con las investigaciones. Las investigaciones surgen de ideas. Y entonces yo les los comentaba cuando hablábamos del método científico. Uno de los primeros elementos es aquel que está ligado a aspectos del propio alcance de la investigación. Y entonces cuando nosotros estamos en un medio, cuando nos dedicamos a la parte de la docencia, la investigación, la parte clínica, el contacto directamente con las personas, nosotros podemos cuestionarnos qué es lo que está pasando, cómo se está, por qué se está teniendo ese comportamiento o ese fenómeno se está presentando de una manera en particular de algo en específico, y entonces tenemos que considerar que estas investigaciones, para que se hagan investigaciones, van a surgir estas propias ideas, independientemente del paradigma bajo el cual se vaya a abordar, ya sea un enfoque cuantitativo o un enfoque cualitativo. Y entonces, las ideas de investigación, cuando hablamos de las propias ideas, representan el primer acercamiento que tenemos nosotros como investigadores con nuestro fenómeno. Y entonces, necesitamos saber bajo qué perspectiva, bajo qué referente, bajo qué enfoque vamos a querer realizar investigación. Primero, si esta medición o esta forma o esta perspectiva de analizar el fenómeno va a ser bajo una perspectiva cuantitativa, es decir, que la realidad pueda ser objetiva, pueda ser medible, pueda ser cuantificable, o esa realidad o esa perspectiva cualitativa que nos permite a nosotros comprender la subjetividad de las personas, sus sentimientos, sus emociones, su forma de ver las cosas, la opinión que tiene bajo ciertas circunstancias. Y hoy en día
uno de los elementos que también ha retomado mayor importancia tiene que ver con la realidad intersubjetiva. Y esto nos da como resultado la propia perspectiva mixta. Cuando analizamos o cuando decidimos qué perspectiva cuantitativa, cualitativa o mixta vamos a utilizar, entramos en un choque porque siempre estamos acostumbrados a que nos digan o a que nos digan o a pensar de que una es mejor que otra. Yo explicaría o abordaría esta complejidad de acuerdo al propio fenómeno que estamos abordando. Y de hecho lo vamos a puntualizar un poco más adelante. En el sentido de que si son temas que han sido poco estudiados, donde el abordaje ha sido muy limitado, existen escasas investigaciones sobre ese tema en particular, lo más recomendable es partir de una perspectiva cualitativa. Ahora bien, si ya se conoce una parte del fenómeno y queremos estimar la prevalencia, la incidencia, los factores asociados, pues entonces la perspectiva más adecuada y pertinente es el enfoque cuantitativo. Pero si queremos comprender a la vez, tener una estimación, un valor, pero a la vez queremos conocer cómo el paciente, cómo la persona experimenta una determinada circunstancia, pues podríamos también tender a la perspectiva mixta. Y esto resulta muy interesante porque una perspectiva se enriquece con la otra y viceversa. Entonces, es un área de oportunidad muy importante. Y entonces, bajo esta lógica que tenemos, bajo las propias ideas, bajo el propio fenómeno, bajo las propias características, la formulación de un interrogante en un estudio de investigación parte de una curiosidad no satisfecha. Es decir, yo ya estoy tal vez en la parte clínica, me doy cuenta que llegan pacientes con ciertas patologías o bajo ciertas circunstancias, y entonces eso me llama a mí la atención, es un área de interés, es un punto o un referente que me dice o me permite a mí visualizar qué está pasando, me permite preguntarme qué está pasando, por qué se está presentando de esta manera o por qué estas características en esta población en particular. ¿Qué de nuevo tienen o qué raro, qué algo diferente tiene esta población que se están presentando? Y entonces surge esa curiosidad. Nos estamos preguntando algo y es una curiosidad no satisfecha. En salud, por ejemplo, cuando hablamos de los profesionales de la salud, las preguntas pueden estar relacionadas con cualquiera de las áreas que ejerce el profesional de la salud. Llámese la parte asistencial, la parte de docencia, la parte de gestión y en este caso también hoy en día profesionales de la salud que trabajan en la parte empresarial, la parte educativa, en las diferentes guarderías, que tienen sus propios consultorios de enfermería. Entonces, es ahí donde esto representa un área de oportunidad para que realmente el profesional de enfermería o el profesional de la salud se pregunte, se haga ese cuestionamiento, ¿qué de nuevo tiene esa población y por qué se están presentando esas características? Y entonces, cual sea el interrogante, representa para este investigador, para este estudiante, para este profesional competente, una oportunidad, primero, para su predicción o comprensión. Y entonces, esto permite que el investigador pueda asumir nuevos retos o nuevas responsabilidades. Siempre, siempre, siempre tener en mente que lo que se pretende es mejorar la calidad de vida de las personas. ¿Por qué hablamos de nuevos retos y responsabilidades? Cuando hablamos de investigación, nos resulta un poco tedioso, nos resulta un poco confuso, nos resulta hasta un poco abrumador cuando hablamos de investigación. Sin embargo, si es un tema que nos apasiona, que es algo que conocemos o que queremos indagar sobre del por qué se están presentando esas características, pues entonces la visión cambia, porque es un tema que a ti te llama la atención. Yo se los mencionaba que en muchas ocasiones el tema no es seleccionado por nosotros, sino que es impuesto por alguien o por un investigador ya con experiencia. Entonces, cuando nosotros tenemos la oportunidad de elegir el tema,
pues con mucho mayor interés debemos de visualizar la importancia de poder comprender a profundidad, de poder analizar esta investigación, de que sí representa un reto tal vez para nosotros el hecho de que tengamos que realizar una búsqueda de literatura, poder tener el dominio de un segundo idioma, de poder interpretar esos datos estadísticos, conocer los diferentes métodos de recolección, las diferentes formas de análisis, y entonces eso implica leer y familiarizarte, porque siempre he dicho que nosotros, como investigadores, tal vez somos los expertos metodológicos, pero los expertos en el tema son todos y cada uno de ustedes que visualizan o que logran entender o que les logra llamar la atención su propio tema de investigación. Y entonces, de ahí la importancia que el futuro investigador cuente con las herramientas necesarias para establecer las interrogantes, los objetivos y las hipótesis de investigación. Por eso les comentaba que necesitaba tener este propio análisis, esta reflexión en función de saber de dónde surgen estas preguntas, estos objetivos y estas hipótesis de investigación, y que son el elemento crucial donde podemos visualizar cómo nuestra investigación se articula desde el tema, con el título, el objetivo, la pregunta y la hipótesis de investigación. Entonces, teniendo claridad sobre estos elementos, surge la importancia de que tengamos claridad en el problema de investigación. ¿Por qué surge esta necesidad? Porque, primero, en muchas ocasiones, quiero investigar, se me ocurre por qué el cielo es azul y no verde. Y entonces surge este cuestionamiento de dónde voy a obtener ese financiamiento. Necesito tener conocimiento sobre esta área y sobre esto. Y entonces eso conlleva a que voy a tener que tal vez leer, voy a tener que contratar a alguien que me apoye en la comprensión de un fenómeno. Y a veces no somos tan expertos, no tenemos un conocimiento amplio sobre el fenómeno que estamos abordando. Y entonces el profesional que desea iniciarse como investigador debe de mantener una lectura constante, una lectura continua específicamente que hace visualizar las propias, el estado del arte, saber en dónde estamos. Algo que tenemos que tener claridad siempre es en dónde estamos. Por ejemplo, yo quiero evaluar calidad de vida en pacientes con diabetes mellitus. Y entonces, uno de los elementos importantes de este primer acercamiento sería que tendría que indagar, tendría que investigar en artículos científicos que se conoce sobre ello. Y entonces, eso a mí me va a permitir tener claridad sobre hacia dónde tengo que direccionar un giro que le tengo que dar directamente en investigación para que yo pueda generar nuevo conocimiento, porque si se trata de generar un conocimiento de lo que ya está escrito, pues no estamos haciendo contribuciones significativas a nuestra disciplina o al área en la que estamos formados. Por otra parte, también resulta interesante tomar una teoría como la fuente del problema. Hoy en día en las diferentes áreas del conocimiento ya existen teorías propiamente definidas que permiten comprender, que permiten analizar un fenómeno en particular. Y entonces, pues resultaría interesante que podamos reformar estas teorías para poder comprobar si cada uno de sus constructos, de sus conceptos, pues son aplicables al fenómeno que estamos analizando, o que nos permitan comprender un fenómeno, nos permitan tener una visión, tener con claridad hacia dónde tenemos que direccionarnos. Y entonces, tomar una teoría pueda representar un área de oportunidad también al momento de realizar investigación. Por lo tanto, para que podamos tener claridad sobre esta parte del problema, de dónde surge estas cuestiones de la pregunta, del objetivo, de la propia hipótesis, pues se recomienda priorizar el interés del investigador. ¿Qué quieres investigar? ¿Cuál es el área que a ti te llama la atención? Segundo, el conocimiento que tú tienes específicamente en ese momento del fenómeno, sobre el método que vas a utilizar, la idea,
qué tanto has investigado, qué tanto has leído, qué tanto estás familiarizado con el fenómeno. El tercero tiene que ver con la experiencia al respecto. Ya es la primera vez que vas a realizar investigación, estás iniciando, ya eres un experto, o ya tienes experiencia propiamente sobre los diferentes métodos. Y la otra es la posibilidad de que realmente constituya un buen tema de investigación. Que al momento de que nosotros estamos eligiendo un tema, que realmente puede existir claridad sobre ello, que puede existir una mayor posibilidad de poder resolver una problemática. Y si es un tema que ya ha sido muy estudiado, entonces tenemos que tener claridad cuál es lo nuevo, cuál es esa aportación significativa que yo voy a realizar a través de la realización de esa investigación. Por lo que es recomendable al momento de que nosotros elegimos un tema de investigación, el problema es valioso. Preguntarse, cuestionarse específicamente si realmente lo que estamos visualizando, lo que estamos analizando, vale la pena. ¿A quién va a beneficiar? ¿A una persona? ¿A un conjunto de personas? ¿A una sociedad completa? ¿A la institución? ¿A los investigadores? Aquí, ¿qué beneficio se va a obtener sobre ello? Y ahora, si lo trasladamos al área de la salud o específicamente, esto tiene que ver con las cuestiones prácticas. ¿Se va a poder visualizar una trascendencia teórica? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué es lo que pretendemos hacer? ¿Generar un conocimiento nuevo o comprobar un conocimiento ya existente? ¿Permitirán aceptar o rechazar conjeturas que no han sido probadas? ¿Cuál es lo nuevo? ¿Cuál es ese plus que tú estás ofreciendo en esta investigación? Con los resultados o lo que nosotros pretendemos obtener al finalizar la investigación, ¿qué nos va a permitir? Comprender el fenómeno de estudio, saber las propias características, poder tener claridad sobre lo que pretendemos hacer, cómo se va a realizar, a quién va a beneficiar. Y entonces, siempre tenemos que empezar por esta parte de poder nosotros cuestionarnos o saber si realmente lo que estamos investigando vale la pena o cuál es lo novedoso, cuál es ese plus que tú le estás dando a la investigación y si el beneficio va a ser individual o va a ser colectivo, si va a generar nuevo conocimiento o va a comprobar algo que ya está. Si esto puede ser solamente comprensible o aplicable a una persona o a un conjunto de personas. Y entonces, teniendo en claridad estos elementos, pues podemos nosotros tener una visión mucho más clara, una visión mucho más precisa de lo que pretendemos o de lo que queremos investigar. Y entonces, teniendo en cuenta estos elementos, pues nos conlleva o nos lleva específicamente a identificar el estudio o el enfoque que nosotros vayamos a realizar. Un estudio cuantitativo donde se tienen que definir cada una de las características con la mayor o de las variables con la mayor precisión posible. Cuando hablo de variables, nos referimos a todas y cada una de esas características que tiene la población en función de lo que nosotros queremos investigar. Por otra parte, cuando hablamos que sí es un área que sin estudiar o poco estudiada, por lo tanto, lo más viable es realizar investigación cualitativa, lo cual nos permite profundizar, enunciar ese sentir, esa opinión, esa subjetividad del ser, y por lo tanto, vamos a realizar una exploración total del concepto. Entonces, esto nos va a llevar también y va articulado con la propia pregunta, con los propios objetivos, con la propia hipótesis que vamos a plantear. Y entonces, teniendo en claro esto, los elementos que constituyen un problema, de dónde surge ese tema de investigación, hablamos del propio problema de investigación. Y entonces, esto nos permite o hace alusión específicamente a la expresión o situación inquietante que nosotros como investigadores pretendemos realizar con la ejecución o porque pretendemos comprender, analizar, explicar con la investigación que vamos a realizar. Este interrogante, por lo tanto, va a permitir identificar la naturaleza
del problema, es decir, como lo teníamos en la lámina anterior. ¿Qué tipo de enfoque le voy a dar? Cuantitativo, cualitativo, mixto. Y algo que hay que tener en claro, nuestro tema o nuestro problema tiene que ser lo suficientemente amplio, pero a la vez lo adecuadamente restringido, que permita al lector, que permita a los investigadores tener una mayor claridad sobre lo que estamos investigando todos y cada uno de nosotros. En el recuadro que está del lado derecho de la pantalla podemos visualizar ejemplos o enunciados de problema. Consumo de alcohol y tabaco en estudiantes de psicología. Tenemos claro el fenómeno, consumo de alcohol y tabaco, drogas, específicamente drogas lícitas. ¿En quiénes? En estudiantes de psicología. Y entonces nuestro fenómeno llega a ser suficientemente amplio, pero a la vez restringido porque lo estamos enfocando hacia un grupo en particular. En el siguiente ejemplo hablamos de estados depresivos y consumo de alcohol en trabajadores industriales. Consumo de alcohol, o cuando hablamos específicamente de estados depresivos, suele ser aplicable en diferentes grupos sociales. Y entonces aquí nos estamos enfocando en los trabajadores industriales. Y surge entonces aquí esa claridad de lo que hemos venido hablando a lo largo de la presentación, el hecho de que algo tuvimos que haber visto en los estudiantes de psicología, algo tuvimos que haber visto en trabajadores industriales, que está pasando o que es algo en particular que está sucediendo con ellos que permite que nuestro tema o este problema pueda ser investigado, pueda ser indagado y que nos permite a nosotros tener otra concepción del mundo, otra concepción de las personas, otra concepción sobre el fenómeno que estamos analizando en este momento. Y entonces, una vez investigado, una vez definido, una vez teniendo en clara la idea de investigación, el científico, cuando realizamos investigación, el estudiante o el experto, ha elegido el tema y tiene claridad sobre el enfoque que va a realizar. Entonces, debemos de considerar a estas alturas que de nada sirve contar con un buen método y mucho entusiasmo si no sabemos qué investigar. Puedes tener dominio de los diferentes métodos, puedes tener mucho entusiasmo, pero no sabes qué investigar. Algo que se nos solicita cuando nos estamos consolidando como investigadores es tener un área de interés, poder nosotros generar una línea de generación y aplicación del conocimiento. Porque también no puedo investigar el día de hoy diabetes mellitus, mañana voy a estudiar consumo de alcohol, pasado voy a estudiar estados depresivos, pasado voy a estudiar, no sé, algo sobre educación, después voy a estudiar algo clínico. Entonces, mis temáticas, mis áreas, mis fenómenos son totalmente diferentes. Entonces, lo que se pretende es que ustedes sean expertos en el tema, en un tema en particular, en un fenómeno que les permita a ustedes pues ir construyendo o ir definiendo esta parte. En realidad, plantear el problema, cuando hablamos del planteamiento del problema, no es sino afinar y es estructurar más formalmente la idea de investigación. Yo puedo tener en mente que quiero investigar sobre depresión. Sí, entonces entran los cuestionamientos aquí de saber por qué la depresión o qué voy a estudiar de la depresión. Y entonces, cuando hablamos del problema de investigación, tenemos que englobar 5 elementos importantes. El primero, los objetivos propiamente de investigación. 2, la propia pregunta de investigación. 3, la justificación. 4, la viabilidad. Y 5, la evaluación de las deficiencias en el conocimiento del problema. Hoy, o lo que nos compete abordar el día de hoy, son los objetivos. Parte de ahí va ligado directamente a la pregunta de investigación y eso no lo voy a explicar aquí porque viene un poco más adelante. Pero sí me permitiría explicar la parte de la justificación. En la justificación ustedes me tienen o tienen que decir por qué es importante su trabajo. ¿Cuál va a ser lo nuevo? ¿Cuál va a ser esta aportación significativa de su tema o del tema que ustedes están abordando hacia su disciplina, a la contribución hacia el conocimiento? Y ahora, un elemento importante, la viabilidad. ¿Realmente voy a poder llevar a cabo esta investigación? ¿O mi investigación es muy amplia? ¿Voy a contar con los recursos humanos, físicos, financieros para poder llevar a cabo esta investigación? Y algo muy importante, la evaluación de las deficiencias en el conocimiento.
qué se conoce hasta este momento sobre lo que ustedes están planteando investigar. Y entonces, ya de acuerdo a lo que nos compete esta tarde, hablamos, o uno de los elementos importantes tiene que ver con los propios objetivos de investigación. Cuando hablamos de los propios objetivos de la investigación, resulta importante definirlos con claridad, porque estos van a ser la guía, el elemento central de nuestra propia investigación. Es decir, podemos señalar qué es lo que se pretende con la investigación, hacia dónde queremos llegar. Debemos de recordar que ante todo que una investigación busca contribuir a resolver un problema en especial. Y vuelvo a señalar este elemento de probar una teoría o hacer una aportación científica a favor de ella. Y entonces, si nosotros no tenemos claridad sobre lo que pretendemos o lo que queremos investigar, pues difícilmente va a haber una coherencia lógica, una coherencia metodológica entre el título, la pregunta y los objetivos de investigación. Eso siempre hay que tenerlo en claro, esa congruencia que tiene que existir entre estos elementos. Porque no puedo decir que mi tema es estado de salud de los adolescentes, pero uno de mis objetivos dice que voy a preguntarle a los padres sobre el comportamiento de sus hijos, y entonces pues ya no existe. A ver, ¿vas a trabajar con los papás o vas a trabajar con los hijos, con los jóvenes, con los adolescentes? ¿Con quién vas a trabajar? Tenemos que tener esa congruencia lógica de nuestro trabajo. Y entonces, cuando hablamos de los objetivos, tenemos que tener claridad de ellos, de que esos deben de expresarse de una forma clara, precisa, concisa, y que esto permita, de alguna manera, evitar desviaciones en el proceso de investigación. Y una característica de los objetivos es que se tienen que alcanzar. Se tienen que lograr con la investigación. Es lo que pretendemos alcanzar con el desarrollo de la investigación. Y además, que los objetivos sean congruentes entre sí. Y estos congruentes entre sí me refiero porque en muchas ocasiones hablo sobre calidad de vida en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 y empiezo a preguntar sobre los factores asociados, si no sé si los aspectos sociodemográficos influyen en la calidad de vida. A ver, debemos tener claridad cómo está planteado tu tema, cómo está ese planteamiento del problema, porque en función a ello, pues se van a plantear también los propios objetivos. Y entonces, cuando hablamos de los objetivos, tenemos que tener claridad sobre los enfoques de investigación. Cada uno tiene características, tiene elementos importantes. Cuando hablamos de una investigación cuantitativa, en el objetivo deben de identificarse las variables importantes o las variables centrales de su tema de investigación. Si es así, también las posibles interrelaciones y las características que tiene la población de interés. Por otra parte, cuando hablamos de los estudios cualitativos, estos van a indicar la naturaleza del estudio, ese fenómeno, esa particularidad de una persona, de un grupo o de una comunidad en general. Y entonces, las características de cómo van a ser planteados los objetivos van a ser totalmente diferentes. ¿Por qué? Por el alcance propiamente de la investigación. Si es un estudio cuantitativo, el objetivo tiene que plasmarse con un verbo que identifique y que pueda ser medible. Por el otro lado, esto que permita, desde la parte cualitativa, que el objetivo pueda alcanzarse, pero que pueda mostrar esa parte subjetiva de las personas. Ejemplo, un objetivo cuantitativo dice identificar el tipo de consumo de alcohol y tabaco por género y escolaridad. ¿Ok? Pero entonces, cuando hablamos de este objetivo, dice identificar. Vamos a identificar el tipo de consumo. Por ejemplo, se me ocurre que puede ser bajo, medio y alto. Ya lo estoy identificando. Pero algo que le falta a este ejemplo sería el tipo de población. ¿En quién? En adolescentes, en jóvenes, en mujeres, en hombres, ¿en quién?
En el segundo ejemplo dice, determinar la relación de los estados depresivos y el consumo de alcohol en adolescentes de educación secundaria. Este objetivo ya tiene otro nivel de alcance. Dice, determinar la relación. Es decir, hay dos variables en particular, estados depresivos y consumo de alcohol. Por lo tanto, estoy identificando cómo la depresión puede llevar al consumo de alcohol. ¿Pero en quiénes? En adolescentes. ¿De qué tipo? De educación secundaria. Tenemos claro las características, tenemos claro la propia relación que puede existir entre las variables. El primero se queda en identificar, me va a decir cuántas personas tienen un consumo bajo, medio y alto, nada más. Pero aparte me lo va a decir por género y por escolaridad. Sí, pero en el segundo ejemplo, el objetivo cuantitativo, podemos visualizar la relación entre estos dos elementos. La siguiente tendría que ver con los enfoques cualitativos o la parte de cómo debemos plantear los objetivos cualitativos. Y veamos el ejemplo. Dice, comprender el significado del consumo de tabaco y alcohol desde la perspectiva de los adolescentes. Comprender. Cuando utilizamos el verbo comprender, podemos visualizar que se trata de algo subjetivo, de la persona. Voy a repetir esta parte de comprender, voy a tratar de entender, de poder analizar, de que yo pueda saber por qué o cuál es el significado que los adolescentes le dan al consumo de alcohol y tabaco. Por otra parte, dice, describir las percepciones y actitudes sobre homofobia en estudiantes de nivel medio superior. Aquí ya tiene otro nivel de alcance, pero nos estamos enfocando sobre las percepciones, y las percepciones pueden ser positivas o negativas, al igual que las actitudes. Y entonces podemos visualizar que tiene otro nivel de alcance. Para ello, debemos de tener claridad nosotros bajo qué enfoque queremos realizar la investigación. ¿Va a ser un enfoque cuantitativo? ¿Va a ser un enfoque cualitativo? Y entonces, algunas sugerencias que nos plasman o que nos plantean específicamente cuando hablamos de la propia estructura de los objetivos de investigación, pues resulta interesante primero que estén dirigidos a elementos básicos de la pregunta de investigación. Y por eso yo les mencionaba al inicio de la presentación, o hice ese recorrido específicamente sobre lo que es el propio planteamiento del problema, la propia articulación que tiene que existir entre el título, la pregunta, el objetivo de investigación. Y además de esa propia articulación, porque eso va a ser la guía de nuestra propia, pues de nuestro propio tema de investigación, va a ser un elemento importante o central al momento de que nosotros desarrollamos la investigación. Otro elemento o otra característica es que los objetivos tienen que ser cuantificables en función del logro. Recordemos que son la guía y el elemento central de nuestra investigación. La redacción tiene que ser clara, sin ambigüedad. Lo visualizábamos ahorita en el ejemplo, que estos objetivos tienen que ser claros, precisos, concisos. Y además, otra característica importante, tienen que tener una secuencia lógica, de acuerdo a su importancia, de acuerdo a la temporalidad que puedan existir. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si yo hablo sobre estilo y calidad de vida en pacientes con diabetes mellitus tipo 2, uno de mis objetivos pudiera ir direccionado específicamente a conocer las propias características de la población. Quiero saber cuántos hombres, cuántas mujeres, la edad, la ocupación, la religión, el estado civil. Un objetivo podría ir centrado en esa parte. Otro objetivo pudiera ir en conocer las propias características de la enfermedad, es decir, cuánto tiempo lleva con la enfermedad, pudiera ir direccionado hacia el tipo del tratamiento, si ha tenido alguna complicación, eso en función de las propias características clínicas de la enfermedad. Un objetivo pudiera ir relacionado directamente al estilo de vida, que me diga cómo es el estilo de vida, y el otro, cómo es la calidad de vida. Y un objetivo, porque estoy planteando que ese estilo y calidad de vida en pacientes con diabetes mellitus tipo 2, es la relación que puede existir entre el estilo y la calidad de vida. Y eso se va a ver plasmado en cada uno de los objetivos. Entonces, debemos de visualizar que va a haber una secuencia lógica del fenómeno, va a haber una secuencia lógica
de cómo están planteados los objetivos de un orden de importancia. También debemos de considerar que esos tienen que iniciar con un verbo, y ahorita vamos a visualizar la propia estructura que deben de tener los propios objetivos de investigación. Y además, que nuestros objetivos tienen que estar plasmados por una secuencia lógica, pero además deben de estar relacionados entre sí. Vuelvo al ejemplo, estilo y calidad de vida en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Yo no puedo preguntar cuestiones de, no sé, se me ocurre sobre depresión, ansiedad, y mi tema fue estilo y calidad de vida. Si no están dentro de las variables que yo voy a medir, tengo que tener claridad, tengo que saber qué es lo que estoy investigando y cómo lo voy a investigar, porque eso se tiene que ver plasmado directamente en los objetivos. Y además que existen objetivos generales y objetivos específicos. Ahorita vamos a ver esa propia clasificación que puede existir en función de estos fenómenos. Entonces, una forma lógica, aquí también existen algunas características que nos dan algunos autores de cómo tienen que ser redactados los objetivos, más o menos, pues se contemplan estos 5 elementos. El verbo, y en estas cuestiones del verbo, para ello, hoy en día podemos utilizar, o se recomienda utilizar la taxonomía de Bloom o la taxonomía de Marzano, que nos da una complejidad o nos da una idea de los objetivos, de los verbos que podemos utilizar al momento de plantear nuestros propios objetivos. Y entonces vamos desde lo más básico, y ahorita viene una imagen más adelante, desde lo básico hasta lo más complejo. Y entonces, teniendo en claridad el alcance propiamente de ese objetivo, pues va a ser el verbo que yo pueda utilizar. Ahora, hablamos del fenómeno, del tema, del área de interés que estamos investigando, la unidad en estudio, el contexto, las propias características que se están llevando, los elementos que tienen estas, pues de alguna manera, esta población que estamos nosotros o que queremos investigar. El siguiente tiene que ver con la temporalidad. ¿En qué momento? Porque también podemos hablar que va a haber investigaciones que van a ser transversales, es decir, que se van a realizar una sola medición en el tiempo. Va a haber mediciones que van a conllevar a que sean investigaciones longitudinales, varias mediciones a través del tiempo. Entonces tenemos que tener claridad también sobre estos elementos. Y entonces, teniendo en claro eso, si se logran visualizar, el verbo aquí es caracterizar, termina en ar, y ese es uno de los elementos, caracterizar. Segundo, el evento en estudio, que tiene que ver con el clima organizacional. Tercero, tiene que ver con la unidad en estudio. ¿Quién es? Personal administrativo. ¿De dónde? Cuando hablamos del contexto, de un departamento de educación a distancia. ¿En dónde? O en la temporalidad, espacio o lugar y el año en México durante el año 2023. Entonces tenemos cada uno de estos elementos al momento de estructurar los propios objetivos de investigación. ¿Qué es lo que pretendo aquí? Caracterizar de alguna manera los propios elementos que tienen que ver con el clima organizacional. ¿En quién? En el personal administrativo, de qué área y en qué tiempo. Entonces, se recomienda esta propia estructura al momento de redactar los objetivos. Cuando yo les mencionaba específicamente del nivel de alcance de la investigación, pues entra en juego también esta espiral holística de la investigación. Y partimos en la parte inferior, que es el hecho de vida. Nosotros estamos ahí, en este día a día, en este acontecer, en esta evolución constante de la sociedad. Pero en ese sentido, tenemos diferentes elementos. Y si ustedes logran visualizar, la parte final tiene que ver con la evaluación. Cada uno de esas palabras, tanto del lado derecho como del lado izquierdo que logran visualizar, representan un nivel de alcance de la investigación. ¿Qué es lo que quiere hacer? Algo exploratorio, algo descriptivo, algo analítico, algo comparativo, algo explicativo, algo predictivo, algo proyectivo, algo interactivo, algo confirmativo o algo evolutivo, de evaluación de una intervención, por ejemplo. Y entonces vamos
desde lo básico hasta lo complejo. Y esto nos permite a nosotros saber en qué lugar queremos estar, en dónde vamos a investigar. Yo les comentaba al inicio de la presentación que cuando son temas poco estudiados, cuando no existe escasa información, se recomienda iniciar por esta parte, por los estudios exploratorios, por los estudios descriptivos. Pero cuando ya se conoce el fenómeno, ya sabemos que una variable o esto se relaciona con eso y nos puede dar esto, pues bueno, ¿por qué no explicar? ¿Por qué no predecir? Ahora, si ya sabemos esta parte, ya sabemos que si yo le aplico un tratamiento, puedo obtener este resultado, puedo obtener esta intervención. Hablemos de los programas en salud. Si ya sabemos que este conjunto de acciones pueden conllevar a esas circunstancias, ok, planteo una intervención y entonces le ejecuto y voy a evaluar el resultado de un grupo y del otro. Pero cuando me refiero a la intervención no significa ir a dar un tríptico, ir a dar una plática. No, una intervención que tenga que estar muy bien estructurada, con las sesiones, con el manual para el participante, con el manual para el instructor, con los elementos y poder diseñar o tener nosotros en claro qué es lo que vamos a fortalecer en cada una de las sesiones, cuánto tiempo va a durar cada sesión. Y entonces podemos hablar de algo evaluativo. Y entonces, teniendo en claro estos elementos, pues nos permite a nosotros utilizar los verbos. Si nosotros nos vamos a la segunda, al círculo que tenemos del lado derecho, iniciamos donde está la flecha, la parte de explorar. Voy a explorar, voy a describir, voy a analizar, voy a comparar. Y lo último, voy a evaluar la efectividad de la intervención. Se me ocurre, conócete para fortalecer la autoestima y la asertividad en mujeres que han sido posoperadas de una mastectomía. Y entonces el nivel de complejidad cambia. No es lo mismo decir, quiero saber cuántos hombres y cuántas mujeres enferman por dengue, por ejemplo, en un periodo determinado. A decir, voy a evaluar la eficacia de una intervención a lo largo para fortalecer la autoestima, la autoeficacia en mujeres que han sido posoperadas de mastectomía. Entonces las características cambian. El nivel de alcance de la propia investigación es diferente y eso hay que tenerlo en claro nosotros en la propia investigación. Cuando somos estudiantes, lo que recomendamos es iniciar por la parte exploratoria, por la parte descriptiva y, ¿por qué no?, con algo predictivo. Porque de acuerdo también al grado profesional, el nivel de complejidad se va haciendo un poco más alto. Y por lo tanto hay mayor exigencia. Entonces, con esto, es momento de que reflexionemos si hay dudas, hay inquietudes específicamente sobre ese tema en particular. ¿Por qué dudas o algún comentario, alguna inquietud? Porque entonces, retomando elementos que tenemos que ya han sido plantados, tenemos que tener claridad del propio tema de investigación. Tenemos que tener claridad también de los propios elementos que lo van a constituir, del nivel o el enfoque metodológico que voy a utilizar, cuantitativo, cualitativo, mixto, además del nivel del alcance de la investigación que voy a realizar. Va a ser algo descriptivo, va a ser algo predictivo, va a ser algo correlacional o va a ser evaluar algo. Y entonces, teniendo en claro eso, podemos pasar al siguiente momento, a la siguiente etapa. Tenemos que pasar nosotros a la estructura o a los tipos de objetivos que pueden existir. Para ello, tenemos los objetivos. Existen diversas clasificaciones. Yo en este momento les muestro dos clasificaciones de manera muy particular. La primera tiene que ver con los objetivos de investigación de acuerdo a su alcance, y estos pueden ser objetivos generales
y objetivos específicos. De acuerdo al nivel de la investigación, pueden ser descriptivos, clasificatorios, comparativos, relacionales y explicativos. En toda investigación, lo que nos van a pedir es el objetivo general y los objetivos específicos. Pero de acuerdo al nivel de alcance de la propia investigación, pues vamos a obtener los que están en color verde. Bueno, empecemos con los primeros. El objetivo general. El objetivo general, de acuerdo a la literatura, nos dice que es el enunciado que se vincula con la pregunta de investigación y por lo tanto resulta como elemento importante del proceso investigativo. Se va a presentar solamente un objetivo general que tiene que ser alcanzable, que tiene que ser coherente con los objetivos específicos y además que va a marcar la ruta de la propia investigación. ¿Por qué menciona que tiene que ver con la pregunta de investigación? Cuando a mí me piden o me solicitan que realice la evaluación de un artículo, de un proyecto, de algún trabajo de investigación, de una propia tesis, lo primero que hago como investigador es ver el título, ver la pregunta de investigación, ver el objetivo general. Y tiene que existir esta congruencia entre estos tres elementos. Por eso aquí les manifiesto que dice que tiene que ir vinculado con la pregunta de investigación. Si mi título habla específicamente de estilo y calidad de vida, mi pregunta pudiera ser, ¿cuál es el estilo y la calidad de vida en pacientes con diabetes mellitus tipo 2? Pero ahora vamos con el objetivo general. ¿Qué es lo que pretende hacer? Tal vez determinar la relación entre el estilo y la calidad de vida en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Y entonces, mi título en forma de pregunta va a ser mi pregunta de investigación. Mi título con un verbo, con estructura, con un verbo va a ser mi objetivo general. Y entonces, es esa congruencia que tiene que existir porque en muchas ocasiones en el título me dices una cosa, en la pregunta me dices otra y en el objetivo general me dices otra. Y tiene que haber esta coherencia metodológica entre estos tres elementos que resultan un punto de partida para futuras investigaciones y para la guía también que oriente toda la investigación. Por otra parte, cuando hablamos de los objetivos específicos, estos se presentan el cómo se va a alcanzar el objetivo general. Ojo, son los fines o metas que se pretenden alcanzar, mas no representan un listado de actividades. Realizar pase de lista, realizar o voy a construir una casa. No se trata de una lista de actividades. Se trata de los fines, de las metas que pretendo hacer o que pretendo alcanzar para poder dar respuesta al objetivo general. Por lo tanto, tiene que también existir claridad sobre estos elementos y que tienen que ser redactados de una manera clara, precisa y concisa. Ahora bien, esos son esos dos tipos de objetivos, el objetivo general y el objetivo específico. Por otra parte, hablamos específicamente del nivel de la investigación, del propio alcance de la investigación. E iniciamos con un objetivo descriptivo. Pues pretende de alguna manera reconocer, describir o analizar o explorar las características de las variables y que nos permitan a nosotros obtener resultados para futuros estudios. Y si logramos visualizar en el ejemplo que está en color gris, dice conocer la motivación con la que los estudiantes de pedagogía inician sus estudios. Conocer la motivación. Me va a decir, tal vez porque están motivados o cuál es lo que los motiva a estudiar pedagogía. Y simplemente, quiero saber eso nada más. El siguiente dice, describir las características de las personas que se encuentran afiliadas a un cuadro de fútbol.
Me va a decir, tantas personas están afiliadas, tantas, ¿no? Tantos tienen esas características, tantos son hombres, tantas son mujeres. Simplemente algo descriptivo. Y podemos visualizar el propio alcance de cómo está redactado el objetivo, con un verbo que dice conocer y describir. Nos quedamos en algo básico. Si hablamos o profundizamos o avanzamos al siguiente nivel, podemos entonces hablar que los objetivos pueden ser clasificatorios. Y estos clasificatorios son aquellos que buscan agrupar a las personas del estudio en ciertas categorías. Y como ejemplo, dice aquí, el objetivo del estudio es hacer una tipología de los distintos tipos de estilos de liderazgo femeninos según ocupación y organización de los ejércitos. Ya avanzamos de nivel. En el otro me dijiste, por ejemplo, si lo retomamos esta parte de liderazgo, ¿cuántas mujeres, cuántos hombres, el tipo de ocupación y la organización a la cual pertenecen o en la cual ejercen? Pero aquí me estás diciendo que me vas a clasificar a las personas a través del liderazgo, pero de este liderazgo según ocupación y la propia organización. Y entonces avanzamos de nivel y tiene otras propias características. Este es podríamos llamar un segundo nivel, que son objetivos clasificatorios. Por otra parte, también tenemos los objetivos comparativos, cuyo propósito es comparar grupos o personas en una o más características. Y entonces dice aquí, comparar los ingresos promedios de salarios de hombres y mujeres que desempeñan una misma actividad. Avanzamos, ¿por qué? Porque me está diciendo, voy a comparar, ¿quién gana más, los hombres o las mujeres que desempeñan una misma función? Si nos regresamos a la primera parte, dice objetivo descriptivo. Me pudiera decir cuántos hombres y cuántas mujeres. Aquí no solamente me pudiera decir el salario que tienen los hombres y las mujeres, los está clasificando, pero en los comparativos yo ya quiero saber los ingresos que tienen estas dos características, hombres y mujeres, pero que desempeñan una misma función, y entonces el enfoque, el alcance de la propia investigación es diferente. Y así podemos avanzar al siguiente nivel, que dice, objetivos relacionales. Busca la relación entre dos o más características que se dan entre las personas o grupos estudiados. Y entonces podemos visualizar, determinar la asociación que se da entre la autopercepción de éxito y fracaso y el logro escolar. ¿Qué queremos investigar? La autopercepción del éxito y el fracaso y el logro escolar. Y entonces ya estoy diciendo que tal vez 1 más 1 me da 2. Tengo una lógica de cómo está planteado directamente el objetivo, que este se relaciona con este. Es decir, pudiera señalar también un ejemplo que el fumar pudiera ser un factor de desarrollar cáncer, y entonces estoy buscando esa asociación entre esos elementos. Ahora bien, siguiendo con el ejemplo del fumar causa cáncer, pudiera ser uno de los factores, pero no es el único que existe que pudiera desarrollar cáncer de pulmón. Y entonces, para eso existen los objetivos explicativos, que se basan en una teoría o factores explicativos o causales que pudieran desarrollar una determinada enfermedad o una condición. Y me refiero a esto, ¿por qué? Porque les puse el ejemplo del cáncer de pulmón, y entonces podemos señalar que no solamente es el fumar, podemos señalar que tal vez algún fármaco, podemos señalar que la propia alimentación, la actividad física, y entonces no solamente estoy buscando un factor, estoy buscando varios. Voy a explicar cómo este conjunto de factores pudieran determinar la presencia o no de una patología. Y aquí dice, determinar el efecto del clima sociofamiliar del alumnado de una escuela en las tasas de deserción de los alumnos. Cuando hablamos de clima sociofamiliar, yo pudiera preguntar, o aquí, que dentro del clima, pudiera ser la funcionalidad familiar, la propia dinámica familiar, los roles que juegan, la parte económica, el estatus social, que pudieran ser factores que pudieran determinar estos elementos. Y entonces, no solamente estoy buscando uno, sino estoy buscando varios factores que esos me permitan explicar la deserción
de los alumnos específica. Y tenemos entonces un objetivo mucho más alto. Y entonces, teniendo en cuenta que los objetivos los podemos clasificar tanto como objetivo general y objetivo específico, más que también pudieran ser objetivos descriptivos, predictivos, correlacionales, pues también eso nos va a permitir a nosotros dar respuesta al tema que estamos investigando. ¿De qué va a depender que podamos elegir el tipo de objetivo? Pues del estado del arte o de lo que ustedes pretenden al momento de investigar. ¿Hasta dónde van a llegar con la propia investigación? ¿Cuál va a ser el nivel de alcance que va a tener? ¿A qué me refiero con esto? Si yo ya sé que es un tema muy estudiado, entonces ya no voy a iniciar por algo descriptivo. Me voy a ir tal vez a algo correlacional o algo explicativo. Entonces tengo un conjunto de factores que voy a analizar para poder explicar una conducta o un comportamiento. Y entonces, esto creo que ya está resuelto de alguna manera al momento de que yo les explicara qué relación existe entre el objetivo general y la pregunta de investigación. ¿Qué relación? Pues yo pudiera señalar que es una relación muy fuerte o que es un elemento importante. ¿Por qué? Porque les mencionaba específicamente que tiene que existir esa articulación entre el título, la pregunta y el propio objetivo de investigación. Teniendo en cuenta esos elementos, tenemos que considerar que siempre hay que cuidar esto, porque eso nos va a permitir a nosotros que exista una coherencia lógica en nuestros trabajos de investigación, ¿sí? Teniendo en cuenta, entonces, respondiendo a la pregunta de cómo se relaciona el objetivo general y la pregunta de investigación, pues aquí podemos señalar en esta tabla el nivel de alcance, la trascendencia, la importancia. Hablamos, ¿qué quiero saber? ¿Qué hay? Y entonces podemos hablar de explorar. ¿Cómo es? ¿Cómo cambia? ¿Cuántos casos? Describir. ¿Cómo se puede interpretar? ¿Cuáles son los significados menos evidentes? ¿En qué medida se corresponde? Ya estoy analizando. ¿Qué diferencia o semejanza hay entre los grupos o la relación entre estos eventos? Estoy comparando. ¿Por qué ocurre? ¿Cuáles son las causas? Estoy explicando. ¿Cómo se pretende este fenómeno a futuro? Estoy haciendo una predicción. ¿Cuáles serán las características de un diseño? Estoy haciendo algo proyectivo. ¿Qué cambios se pueden producir durante? Estoy interactuando, o el objetivo es algo mucho más interactivo. ¿Existe relación entre estos eventos? Voy a confirmarlo. ¿Cuál es la efectividad? Estoy evaluando. Y entonces es aquí donde esta pregunta de cómo esté planteada me va a permitir a mí tener el objetivo general. Veamos el ejemplo que está del lado derecho. ¿Cuál es la situación actual del personal de asistencia de la Clínica San José en materia de satisfacción laboral? La situación actual. Y entonces el objetivo simplemente le agrego un verbo, la situación actual del personal de asistencia de la Clínica San José en materia de satisfacción laboral. ¿Es lo mismo? Claro, es lo mismo. Simplemente que en la pregunta está planteado propiamente como pregunta y en el objetivo estoy describiendo. Y me quedo en el segundo nivel de la tabla. Describir propiamente. Y entonces ya existe una congruencia. Y entonces mi título, si yo lo analizo de esta manera, pudiera ser situación actual del personal asistencial de la Clínica San José en materia de satisfacción laboral. Ya tengo un título, una pregunta y un objetivo y existe esa coherencia metodológica. Y entonces, esto que resulta tal vez hasta un poco complejo y a la vez tan sencillo, pues sí resulta interesante nosotros poder analizar, poder comprender de alguna manera la importancia de cómo tiene que estar redactado un objetivo de investigación, el nivel de alcance del objetivo y también el tipo de objetivo, si va a ser un objetivo general o un objetivo específico. Y entonces,
Tal vez creo que hasta estas alturas nos encontramos un poco confundidos, esperemos si tengamos claridad sobre la información que se les está proporcionando, que exista una visión sobre lo que pretendemos nosotros investigar, el nivel de alcance que pretendemos nosotros realizar con nuestra propia investigación en ese sentido. Entonces, teniendo en cuenta estas propias características, hemos visualizado los objetivos ligados de alguna manera con la propia pregunta de investigación, con el propio planteamiento, con el propio tema de investigación. Otro elemento importante que está vinculado con esta parte es la hipótesis. Y siempre ha surgido esa inquietud si todos los trabajos tienen que llevar hipótesis o qué es una hipótesis. En ese sentido, me permitiría señalar que es una posible explicación o una explicación temporal sobre la relación entre dos o más variables. Por lo que la hipótesis se convierte en alguna manera en una investigación, en una pregunta de investigación que nos permite a nosotros saber con claridad hacia dónde pretendemos llegar. Oriente, guía lo que se quiere estudiar y cómo se estudiará. Yo puedo decir que las personas que tienen, que no realizan actividad física, tienen mayor riesgo de poder sufrir un infarto. Y entonces, pues ya estoy haciendo una suposición. Esa hipótesis, esa explicación temporal que creo, o que lo ideal es que con la propia investigación yo lo pueda comprobar. Y entonces podemos hablar de las hipótesis para las investigaciones cuantitativas y los estudios cualitativos. La pregunta que yo les hacía, si todas las investigaciones llevan hipótesis, no todas llevan hipótesis. Las investigaciones cuantitativas frecuentemente sí, y van ligadas con el objetivo y además van ligadas con la propia pregunta de investigación. Y entonces, en un estudio cuantitativo, tenemos que partir de la hipótesis claramente definida para poder seguir con el desarrollo de la investigación. Cosa contraria con los objetivos, con los estudios cualitativos, donde la hipótesis o la suposición, el supuesto, porque le pudiéramos llamar supuesto, va a ser el supuesto, pudiera plantearse desde un inicio, pero a la vez no, o puede sufrir modificaciones en función de la perspectiva, de la propia visión de la realidad. Y entonces, pues esta permite de alguna manera que las hipótesis sean mucho más utilizadas en las investigaciones cuantitativas. Teniendo en cuenta también, y es aquí donde ya me había adelantado a la pregunta, si todas las investigaciones llevan hipótesis, pues dependiendo del nivel de alcance de la investigación. Primero, si hablamos de algo exploratorio, no necesariamente o no lleva hipótesis. Cuando hablamos de algo descriptivo, podemos señalar que solo se formulan hipótesis cuando se pronostica un hecho dado. Lo correlacional, claro, pero tienen que ser hipótesis correlacionales, es decir, que a mayor depresión, tal vez mayor será el consumo de alcohol. Es una correlación porque estoy buscando una relación entre una y otra variable. O algo explicativo. Se formulan hipótesis causales, esa causa-efecto. Y entonces vuelvo a retomar la importancia de poder nosotros comprender esta cuestión de los elementos del alcance del propio estudio, porque en función de ello podemos nosotros señalar el nivel de alcance de la propia hipótesis. Y la hipótesis no es algo que ustedes se van a inventar, no es algo que ustedes van a realizar muy fácilmente, sino va a surgir en función de la propia revisión de la literatura, del propio estado del arte. Entonces, en función de ello, tenemos que tener en consideración estos elementos. Entonces, ¿cuáles son las funciones? En primer lugar, las hipótesis van a permitir una guía de la investigación,
Estas pueden ser una función descriptiva y explicativa en función a las propias características. Puedo probar teorías o también de alguna manera sugerir unas nuevas teorías. Esa es la función que tienen estos elementos al momento de que nosotros hablamos de las propias hipótesis. ¿Qué características deben de tener todas y cada una de estas? Es que deben de referirse a una situación real, tienen que ser comprensibles, precisas y lo más concreto posible. Por eso se hace una revisión propiamente de la literatura que permita, de alguna manera, pues tener claridad sobre estos fenómenos. Deben de ser claras, debe de ser lógica, debe de ser planteada de una manera adecuada y pertinente. Y además, que tiene que ser observable, tiene que ser medible y tiene que estar muy bien definido el alcance de la propia hipótesis. Y me regreso a esta tabla. Si es algo descriptivo, si es algo correlacional o si es algo explicativo. Y entonces, ¿qué tipos de hipótesis podemos tener o que se pueden plantear? Las hipótesis de investigación, pues obviamente van a ser esa guía que debemos tener al momento de desarrollar directamente la investigación. Las hipótesis nulas, las hipótesis alternativas. En función de ello, pues tenemos los diferentes ejemplos de las hipótesis de investigación. Y eso hace alusión a lo que ya hemos estado explicando, de acuerdo al propio alcance de la investigación. Descriptivas de un valor o dato pronóstico. Dice, el aumento del número de divorcios de parejas cuyas edades oscilan entre 18 y 25 años será de 20% el próximo año. Algo descriptivo, simplemente muy concreto, muy preciso. Ahora, si pasamos al siguiente nivel, dice correlacional. A mayor exposición por parte de los adolescentes a videos musicales con alto contenido sexual, mayor manifestación de estrategias en las relaciones interpersonales para establecer contacto sexual. Está buscando la cuestión de la exposición a videos musicales con alto contenido sexual en función de las manifestaciones que pudieran tener directamente estos elementos. La siguiente tiene que ver con la diferencia entre los grupos. El efecto persuasivo para dejar de fumar no será igual en los adolescentes que vean la versión del comercial televisivo en colores, que el efecto en los adolescentes que vean la versión del documental en blanco y negro. Y entonces, teniendo en cuenta estos elementos, pues surge el alcance de la propia hipótesis de investigación. Y además, el último elemento pudiera ser algo causal. Es decir, la desintegración del matrimonio provoca baja autoestima en los hijos e hijas. Entonces, si podemos visualizar, tenemos diferentes alcances, tenemos diferentes perspectivas, desde algo descriptivo hasta algo causal. Por otra parte, tenemos directamente las hipótesis nulas y las hipótesis alternativas. En función de ello, pues tenemos nosotros en consideración que las hipótesis nulas son una proposición que niegan o refutan la relación entre las variables. Y ahí tenemos un ejemplo, el aumento del número de divorcios de parejas cuyas edades oscilan entre los 18 y 25 años no será mayor o no será igual al 20% el próximo año. Está negando. Por otro lado, con las hipótesis alternativas, dice, como su nombre lo indican, implican o aplican a una alternativa en función de la hipótesis de investigación o la hipótesis nula, que sería todo lo contrario a la hipótesis nula, en este caso la hipótesis alternativa, y dice, los jóvenes le atribuyen más importancia al atractivo físico en sus relaciones de pareja que las jóvenes. Y entonces pudiéramos señalar que mientras una lo niega, la otra lo afirma y entonces podemos saber cuál hipótesis se acepta al momento de la investigación, la hipótesis nula o la hipótesis alternativa. Es así, pues llegando ya a la parte final de esta charla que hemos tenido ya específicamente sobre las cuestiones que tienen que ver con los objetivos y con el propio planteamiento de las hipótesis. Me permitiría señalar 3 elementos importantes. El primero sería en función
de la propia claridad del tema, del fenómeno que nosotros estamos investigando. Segundo, tendría que ver con el propio alcance de la investigación que estamos realizando. ¿En qué nivel la vamos a dejar? Tercero, tendría que estar bien claro el enfoque que vamos a realizar, un enfoque cuántico o un enfoque cualitativo. Y teniendo claridad sobre estos elementos, pues debemos de plantear y definir con claridad y con exactitud nuestros objetivos, ya sea el objetivo general y los específicos. Podemos plantear nuestra pregunta de investigación y podemos plantear nuestras hipótesis. Vuelvo a reiterar, todo esto va a depender del propio alcance, de la propia visión, del propio proyecto, del propio tema de investigación. Y entonces, la declaración de los objetivos e hipótesis de la investigación constituyen el elemento crucial, el hilo conductor, las piezas claves de esta investigación llamada rompecabezas. Y entonces, pues bueno, yo con esto terminaría esta explicación. No sin antes, de alguna manera, agradecer esta invitación de poder colaborar esta tarde con ustedes. Y pues bueno, quedo abierto a cualquier pregunta, algún comentario, algo en particular que ustedes quieran decir o comentar en función del tema previsto. Y pues les saludo de manera muy particular desde Ciudad del Carmen, Campeche. Maestro Daniel, no sé si existe alguna duda, algún comentario al respecto. Buenas tardes, profesor. Hola, Una buenas pregunta. tardes, Silvia. Estoy en duda en el enfoque cuantitativo y el cualitativo. Claro. Por decir, ¿los fenómenos sociales entran en el enfoque cuantitativo? Sí, también, pero hay que tener en claro cuáles son los fenómenos, o el fenómeno que tú vas a abordar. Se puede abordar desde las dos perspectivas, desde la parte cuantitativa, pero también desde la parte cualitativa. Te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, yo trabajo mucho cuestiones que tienen que ver con conductas sexuales de riesgo, consumo de alcohol, problemáticas que aquejan pues, a diferentes grupos sociales, ¿no? Entonces, un trabajo, desde el enfoque cuantitativo, sería, no sé, determinar la relación que pudiera existir entre el consumo de alcohol y las conductas de riesgo. Entonces, yo quiero saber que tal vez las personas que consumen más alcohol, en ese supuesto, pudieran tener mayor probabilidad de adquirir o de desarrollar una conducta de riesgo. Infecciones de transmisión sexual, VIH, toda esta parte. Pero por otra parte, desde el enfoque cualitativo, yo pudiera comprender cuál es esa experiencia de que un adolescente o un joven pudiera realizarse una prueba o comprender la experiencia de la persona al momento de realizarse una prueba de VIH, por ejemplo, que nos puede causar mucho temor, mucha ansiedad, mucha incertidumbre propiamente. Entonces, a mí me gustaría conocer esta parte. Y entonces el enfoque bajo una misma línea tiene diferentes enfoques. Ok, profesor. Entonces sería más específico el enfoque cuantitativo, sería más específico a través de encuestas. Claro, claro. Para la investigación cuantitativa lo que utilicemos son cuestionarios, son escalas tipo Likert y algo para que tengamos claridad sobre esta parte, algo que tiene que ser medible. Por ejemplo, los conocimientos. Tú me quieres hablar sobre conocimientos y entonces puedo decir que es nivel de conocimientos y yo te puedo catalogar como nivel de conocimientos bajo, medio y alto. Y estoy hablando desde la parte cuantitativa. Pero ahora, si yo me voy a la parte cualitativa, puedo analizar o comprender los conocimientos que tienen los adolescentes sobre el VIH, por ejemplo. Y ahí ya no te puedo clasificar. Y entonces puedo decir que los conocimientos que adquirió en casa, que los conocimientos que adquirió en la familia, y ahí no hablo de un porcentaje, hablo de códigos.
de categorías, de subcategorías, de códigos vivos. Hasta la forma de presentación es totalmente diferente. Ok, profesor. Gracias. No a ti, Silvia. Ok, las taxonomías de Bloom y las taxonomías de Marzano pudieran ayudarles a identificar el nivel de complejidad de su propia investigación. Va desde lo más básico, así como vimos el espiral que está en la parte inferior, lo más bajo, y en la parte superior, lo más complejo. Lo mismo maneja la taxonomía de Bloom y nos dan ciertos verbos que podemos utilizar. Taxonomía de Bloom y taxonomía de Marzano. No sé si existe alguna otra pregunta, algún cuestionamiento, alguna inquietud. Bueno, sí. Otra ya. Adelante, Entonces, sin problema. En el primer paso de la investigación tendríamos que hacer definir el problema. ¿Correcto? Ok. Porque te pongo un ejemplo. Si yo te digo adolescentes, yo quiero investigar los adolescentes. Yo como investigador te diría, ¿qué de los adolescentes? ¿Qué quieres investigar los adolescentes? Ah, no, pues quiero investigar su autoestima. Ok. ¿Qué tipo de adolescentes? ¿De qué nivel? ¿Secundaria o preparatoria? Bueno, ya me dijiste que preparatoria, por ejemplo. Ok. Adolescentes de zona rural o de zona urbana. Y entonces entra esa disyuntiva de ir, por eso decía que el tema tiene que ser muy amplio, pero a la vez muy concreto. Porque si tú me hablas de adolescentes, la pregunta que siempre te diría, ¿qué de los adolescentes? Pero si tú me dices, quiero identificar el nivel de autoestima que tienen los adolescentes de la escuela Ignacio Manuel Altamirano, ubicada en, no sé, en León, Guanajuato. Listo. Ya está muy claro, está muy preciso lo que tú pretendes realizar. Ok, profesor, muchas gracias. No, al contrario, a ti. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna inquietud, maestro Daniel? Creo que no, maestro. Me metí a la parte de nuestro Facebook para revisar si teníamos alguna duda por ahí, pero creo que no tenemos ninguna. Entonces, por eso daríamos por terminada la clase del día de hoy y nos veríamos dentro de 8 días para darle continuidad a nuestra idea de publicación. Claro que sí. Gracias, maestro Daniel. Y bueno, como comentario, sí me gustaría hacer esta precisión de que la investigación siempre es un proceso en construcción. Es algo que se va construyendo día con día, que vamos paso a paso, que vamos definiendo esta parte. Y algo cuando somos novatos en la parte de la investigación, las recomendaciones que se acerquen con un experto que les oriente, que les guíe sobre este proceso investigativo, ya que tengan las herramientas, tengan todas las bases y entonces sí sean unos expertos que lo van a poder visualizar de una manera muy fácil, muy entendible, muy comprensible. Entonces hay que tener esta apertura de poder ir consolidando la investigación. Y algo muy en claro, que al momento de que nosotros hacemos investigación, tenemos que tener claridad qué es lo que pretendemos. Generar nuevo conocimiento o comprobar un conocimiento ya existente. Y además el nivel de complejidad de la investigación. Pues con esto cerraría mi participación. Agradecer a ustedes que estuvieron en esta sesión y además al maestro Daniel por la invitación y de poder seguir colaborando con ustedes en este proceso de construcción de la idea a la publicación. Muchísimas Muchas gracias, gracias. maestro. Gracias, una buena noche.